Sí. Muy buenas noches, como les estaba diciendo, cordial saludo. Vamos a comenzar la clase de transmisión de datos. Hago nuevamente aclaración a la inquietud que acabo de exponer de Carlos Andrés sobre lo de la fase, que 270 grados no son 3 pi cuartos, sino 3 pi medios. En eso tiene razón. Bien, en la sesión pasada estuvimos trabajando conceptos alrededor del direccionamiento IP, ¿cierto? Estuvimos hablando sobre el direccionamiento IP y sobre el direccionamiento IP básicamente pues tenemos como resumen este direccionamiento, ¿cierto? Desde la clase estamos hablando pues que básicamente hay direcciones con identificador desde 0.0.0.0, bueno, en fin, todo este direccionamiento. Sin embargo, sí, como les había dicho, vamos a tocar con un poquito más de detalle de qué se trata cada uno de estos direccionamientos. ¿Listo? Vamos a revisar con mayor tranquilidad, con mayor detalle de qué se trata cada uno de estos direccionamientos. Pues bien, aquí tenemos la distribución por octetos. ¿Cómo se hace la distribución, cierto? Pues normalmente el computador lo que entiende es esto, números binarios, octetos en números binarios, entonces recuerden que se debe hacer la conversión a números binarios, ¿vale? Para tener pues presente los direccionamientos y las clases, yo tengo por aquí un documento, les voy a compartir pantalla. Básicamente, miren, aquí está el documento que nosotros que les acabo de mostrar, ¿cierto? De las diapositivas y ya pues de la clase pasada, que tienen los direccionamientos. Entonces, ese es el direccionamiento que estamos trabajando. Aquí están los objetos, como vienen separadas las direcciones, ¿cierto? Y entonces vamos a revisar la cantidad del número de redes y la cantidad de hosts. Para tener esto presente, pues les coloqué como ejemplo aquí la misma diapositiva anterior, que es la que estábamos viendo con el primer octeto, que es 192, 128. Este es un ejemplo, ¿cierto? Punto 1, punto 152. Pero en realidad vamos a ver qué quiere decir esto, qué quiere decir que sea punto 1 y qué quiere decir que sea punto 152. Vamos a revisar todo esto. Porque nos dice, por ejemplo, de una cantidad de redes y una cantidad de hosts, y de pronto esto puede generar algo de confusión. Entonces, la idea es que tengamos claridad sobre este tipo de aspectos. ¿Vale? Bien. Entonces, para la clase A, tenemos este formato, básicamente. Las R's son la red, la dirección de red, y las H's son las direcciones de los hosts. Entonces, si tenemos, en el caso de la clase A, solo en la clase A, tenemos el caso del número de redes es 2 elevado al número de bits de la red. La clase A tiene este formato. Estos son formatos hexadecimales, ¿cierto? Entonces, formatos, perdón, binarios. Al ser binarios, entonces tenemos 0, este puede ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, todos estos pueden ser ceros o unos. En el caso de la clase A nos dice que comenzamos toda la red por un 0 y de ahí en adelante comenzamos aquí hay 7 Rs, si las contamos, 2, 4, 6, 7, 7 Rs. Entonces esto nos quiere decir que para la red nosotros podemos tener 7 bits. El número de redes sería entonces 2 elevado al número de bits de la red, que son estos 7, entonces serían 2 a la 7. En el caso de la clase A, se deben restar 2. Es decir, nos da un valor de 128 menos 2, nos daría una cantidad de 126 redes totales. ¿Por qué se deben restar 2? Porque las redes válidas en la clase A van desde 1.0.0.0 a 126.0.0.0. Si nosotros observamos la clase A en el direccionamiento, miramos que va desde 0.0.0.0 a 127.55.55.55. El direccionamiento. Sin embargo, las direcciones que comienzan en 0 y las direcciones que comienzan en 127 no se pueden tomar en clase A porque son direcciones utilizadas en reserva para poder realizar pruebas dentro del mismo host. Les pongo un ejemplo.
Bueno, pues antes de hablar del ejemplo, pues por eso es que por eso es que van las redes válidas desde 1.0.0.0.0 a 126.0.0.0. Recordemos que la red válida es la que nos da el identificador de la red. Cuando nosotros hacemos la máscara de subred, recuerden que el poner la dirección IP con la máscara de subred nos da como, en la operación AND, nos da como resultado el identificador de la red. ¿Cierto? Entonces miren que el número de redes en este caso es 2 elevado al número de bits de la red. El número de redes sería 2 a la 7 menos 2, sería 128 menos 2, 126. Ojo que este menos 2 en este caso solamente se da para la clase A, porque no se utilizan las redes que van desde 0.0.0.0, ni tampoco las que comienzan en 127.255.255.255. Para entender mejor, básicamente para pruebas de una red de un solo host, pero este tipo de direccionamientos, el 0.0.0 hasta el 0.0.0.0.55 y desde el 127.0.0.1 hasta el 127.255.255.255, se los utiliza mucho para el direccionamiento a nivel de red interna. Yo aquí tengo instalado, por ejemplo, SAM. Voy a ejecutar SAM porque tengo por aquí en SAM tengo el servidor Apache. Entonces voy a comenzar el servidor Apache. Si ustedes saben, pues de programación orientada a la web, saben que un servidor Apache hace que el equipo propio funcione como un servidor web, ¿cierto? Entonces, para poder ver si está funcionando el equipo como un servidor web, básicamente lo que podemos hacer es decirle que nos muestre la dirección localhost, ¿cierto? Al decirle localhost, miren que inmediatamente me abre una página índice que me está indicando que funciona mi computador como como un host, me está funcionando, perdón, como un servidor de red. Está funcionando, pues, él me retorna una dirección como si yo estuviera comunicándome a un servidor. Y el escribir localhost es lo mismo como si yo ingresara a 127.0.0.1. Miren que si yo coloco la dirección, por esto es que quería mostrarles este ejemplo. Esta dirección en un navegador web, 127.0.0.1, y le doy enter, miren que él me lleva a la misma página, como si estuviera escribiendo localhost. Esta es la dirección red que me asigna el servidor Apache. Este programa funciona como servidor y hace que estas direcciones funcionen. Por eso normalmente casi la que más generalmente se utiliza para poder comprobar en un mismo equipo el funcionamiento, por ejemplo, de un portal web, se lo hace a través de esta dirección o este conjunto de direcciones. Por eso básicamente es que esas direcciones desde la 0, como les estaba mostrando acá, estas que comienzan en 0 las que comienzan en 127 no se utilizan y por eso se deben restar esas dos. Entonces la clase A tiene 126 redes y cada una de las redes se lo hace. El número de hosts por red, el número de equipos por red es igual a 2 al número de bits del host menos 2. Es decir, el número de bits, en este caso miren que tenemos un 0 porque la clase A no se utiliza este 0, simplemente se utilizan estos 7 bits, pero en conjunto hacen 8 bits. Y entonces la dirección completa tiene 32 bits. Y estos 32 bits menos estos 8 bits nos dan 24 bits. Ese es el número de bits del host, son 24. Estas son 24 H's básicamente. Y esta sí tiene menos 2, porque no podemos utilizar ni la primera ni la última. Nos daría una dirección, por ejemplo, bueno, si nosotros hacemos la operación, nos da 2 a la 24 menos 2, esto nos daría 16.777.216 menos 2, son 16.777.214 hosts. Es decir, que podemos conectar, hacer subredes y por cada una de las subredes que hagamos, porque aquí dice 126 redes, es decir, podemos tener hasta 126 redes conectadas con equipos.
126 redes. Y cada una de estas 126 redes puede tener 16.777.214 equipos en una dirección clase A. Las redes válidas, como les había dicho, comienzan en estos números. Y las direcciones IP válidas para host, para equipos, por ejemplo, sin contar, por ejemplo, la dirección 1.0.0.0, ni la 2.0, mejor dicho, sin contar todas las direcciones que terminan en 0, básicamente las direcciones IP válidas comienzan desde 10.1.0.0.1 a 126.255.255.255. ¿Pero por qué se resta este 2? Porque no se toma ni el número 1 ni el último número. El número 1, recordemos que no se lo toma porque básicamente el número 1 corresponde al identificador de la red, cuando se hace una máscara en su red. Y también puede contener el último valor. El primero de esa red o el último puede ser el valor de esa subred. Entonces, si nosotros vemos que hay, en este caso, 255 por 255 por 255, podemos ver que en una subred podemos colocar básicamente esa misma cantidad de equipos. Y si nosotros hacemos esa multiplicación, nos daría este valor. Es decir, por aquí podemos tener 255 combinaciones diferentes con este valor 255 diferentes y con este valor 255 diferentes. Multiplicar 3 veces 255. Vamos a hacerlo con una calculadora. Miren, 255 multiplicado por 255 multiplicado por 255. Esto nos da, bueno, ¿por qué me dio este valor? Era 256. 256 por 256 por 256. Eso, son 256 combinaciones diferentes, porque van del 0 hasta el 255, serían 256 combinaciones diferentes, incluyendo esta. Entonces, en una sola subred, desde el 1.0.0.1 al 1.255.255.255, nos da una cantidad de 16.777.216 combinaciones diferentes. Pero como debemos restar, como les había dicho, el punto 1 y el 255, 255, 255, menos esas dos direcciones, eso nos da 16.777.214 hosts, que son los equipos que se pueden conectar en una sola subred clase A. Por eso, este tipo de direccionamiento básicamente se utiliza para redes de área amplia, para redes que son, por ejemplo, nacionales o multinacionales, en las que se necesite una gran cantidad de equipos y que se los pueda estar visualizando. Básicamente, por eso pues son clases de la clase A, tiene esa gran cantidad de equipos computacionales. ¿Sí es claro todo hasta aquí en cuanto a clase A? Para las direcciones IP, para la cantidad de equipos y para las redes. Bien, ahora lo que habíamos dicho para la clase B. En la clase B tenemos ahora este formato. Recuerden que se los había dicho y se los había mostrado en la clase pasada. Comienzan con 1, 0. Aquí no puedo decir 10 porque son números binarios. Comienzan con 1, 0 y de ahí vienen el resto del octeto eres y el otro octeto eres. Es decir, esta clase B tiene 2 octetos. Y estos 2 octetos, el primer octeto comienza con 1, 0. Siempre va a comenzar con 1, 0 y de ahí sigue el octeto. Este octeto básicamente en números binarios se nos traduce en un valor 128, quitando estos 2 octetos, ¿cierto? Porque el primero suma 127 y de aquí todos estos en ceros nos daría, y este en 1 nos daría 128, ¿cierto? Este último recuerden que nos da 127 y todos en 1 nos dan 255. 256. Entonces este 1 y el 0 nos quiere decir que van a ir con una dirección que no va a pasar de 191. Va a llegar desde 128 hasta 191, el identificador de esa red.
Y el identificador de la red, mire que tiene los dos primeros octetos, que van desde el 198.0 al 191.255. Entonces tenemos estos dos octetos, y de aquí tenemos 8 más 6 son 14. Y aquí ya no le hacemos el -2, porque en la clase B y de ahí en adelante, y pues en la B y en la C básicamente, se asumen ya todas las redes. No se dejan redes de prueba en ese caso. Entonces tenemos que esta clase B tendría 14, 2 a la 14, que son redes, nos daría un total, el valor 2 al número de bits de la red, que son estos 14 eres, nos da un valor de 16.384 redes. Y el número de hosts por red, básicamente estamos tomando estos 14 más estos 2 serían 16 bits dedicados a la red, ¿cierto? Y si tomamos los 32 bits, que es de toda la dirección, menos estos 16 bits, nos da 16. Por lo tanto, el número de hosts por red es el número de bits del host, que son estos 16 unos, estas 16 cifras, pueden ser unos o ceros, y colocamos 2 elevado a la 16 menos 2. Este 2 a la 16 nos da 65.536. Equipos diferentes por cada una de estas 16.384 redes. Y menos 2 nos daría 64.534 hosts. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos direcciones válidas, miren, redes válidas desde la 128.0.0.0 hasta la 191.255.0.0. Es decir, en las direcciones clase B, básicamente uno no toma, se utilizan las dos primeras cifras para definir la red. Las 16.384 nos va combinando desde 128.0.0.0. Puede ser 128.1.0.0, 128.2.0.0, hasta que llegamos a la 128.255.0.0. De ahí pasamos a 129.0, 129.55, 130.0, hasta que llegamos a la 191.255.0.0. ¿Listo? Estas dos primeras cifras nos determinan la red. Este es el identificador de la red. Estos dos en la clase B. Estas dos cifras primeras y estas dos cifras primeras son identificadores de la red. Pero recordemos que esta red siempre comienza con 0. Si nosotros vemos que comienza siempre por 1, 0, entonces inmediatamente vamos a identificar que los equipos este direccionamiento es de tipo B, es de clase B, porque comenzaría con 1, 0. Y si nosotros tenemos el valor, por ejemplo, en decimal y lo pasamos a binario, el primer valor de decimal lo pasamos a binario, inmediatamente nos da, si nosotros vemos que comienza por 1, 0, sabemos que es una dirección clase B, inmediatamente, sin dudar. Mire que la clase C comienza por 1, 1, 1, 1, 0. Y la clase A comienza por 0, 0, 1, 0, cualquier combinación. La clase B comienza por 1, 0. Entonces, importante eso, que ustedes sepan que los equipos de clase B comienzan por 1, 0. Y de ahí en adelante, los 14 bits se destinan a identificar la red. Y el direccionamiento de los equipos ya viene desde el 128.0.0.2. Recuerden que no se toma el primer valor y a 191.55.55.54. Tampoco se toma el último valor, aunque puede ser identificador de la red. Y recuerden que los valores se identifican por estos números últimos. Pero recuerden que no se debe tomar tampoco los que terminan en 0, porque los que terminan en 0 son para identificador de la subred. Entonces, en este caso, nos daría que teníamos 64.534 hosts. Ahí ya vienen, por ejemplo, otro tipo de empresas. Unas empresas también multinacionales pueden tener esa misma cantidad de equipos por red, o pueden tener esa misma cantidad de combinaciones para una red, por ejemplo, formulada de forma interna. También puede servir para redes de áreas metropolitanas. Este tipo de direccionamiento.
o para una, por ejemplo, una universidad que tenga sedes en todo el país, por ejemplo, la Nacional, la de Antioquia, que tiene sedes, puede tener ese tipo de direccionamiento, pero a nivel de la red interna. Recuerden que el direccionamiento IP de la red externa es diferente a este direccionamiento que tenemos en la red interna. Entonces, de ese modo pueden funcionar las direcciones en los equipos en la clase B. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Profe, buenas noches. Buenas Yo noches, tengo señor Jaime. una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia Ah, que se refleja, por ejemplo, entre la clase A y la clase B en cuanto al formato? Que alguna, pues el formato de clase B tiene más, como más redes. Entonces, ¿en qué se diferencia? Y lo mismo pasaría con el host. El host en la clase A es mucho mayor a la clase B. ¿Eso en qué? ah. Se diferencia, recuerden, por los octetos. En la clase A, como lo habíamos acabado de ver, solamente el primer octeto es dedicado al número de redes. Y recuerden que el octeto comienza desde 0000, todos los 8 unos serían ceros, o sea, todos los 8 bits ceros, y todos los 8 bits pueden ser unos, pero en la clase A solamente los primeros 8 son ceros hasta que llegue a 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sí, 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 qué pena, profe, pero por ejemplo, ¿qué beneficio tendría tener, por ejemplo, yo o uno saber cuál es la diferencia entre la clase A y la clase A en cuanto a los beneficios? Pues en qué me basaría yo, las redes o los hosts, Es o por cuál la puede cantidad de ser. equipos que usted puede tener en una sola, que pueden estar compartiendo recursos en una red. Básicamente, este direccionamiento se hace para que los equipos puedan verse entre sí y puedan compartir recursos. Recuerde que nosotros vimos en la capa de red básicamente, que es la que se encarga de este direccionamiento, permite que con este direccionamiento pueda verse con otros equipos. Si nosotros tenemos una red interna, recuerden que uno puede crear, pues ese ya es otro cuento, ¿no? Un VPN, pues que es pues, una red o un servidor virtual, una red privada virtual, haciendo uso de Internet, que puede utilizar esos direccionamientos. Entonces, usted puede decir, digamos, que los equipos que comienzan que están en la red 1 son los de Colombia, supongamos. Los que están en la red 2.0.0.0 son los que están, supongamos, en Perú, que los que comienzan por 3.0.0.0 son los que están en México. Usted puede ir colocando sus secciones de esa manera. Y esos equipos que están en la red 1 y los que se miran solamente entre los equipos que están en la red 1. Los que están en la red 2 se miran solamente los que están en la red 2. Pero usted en su servidor de red puede visualizar a todos los equipos de toda la red, a todos de todas las series. Básicamente es por el compartir, por poder compartir recursos que se hacen estas distribuciones. Por eso les decía, por ejemplo, que la clase A se utiliza básicamente red de área amplia. Recuerden que al hablar de red de área amplia, estamos hablando de básicamente una Internet con I minúscula que puede tener una red de varias redes locales, de varias redes metropolitanas, una red o redes que pueden estar entre países, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 países entre continentes en los que pueda conectarse usted. Básicamente son los que utilizan, por ejemplo, empresas como Claro, Tigo, etcétera, pues para poder verificar para poder controlar el funcionamiento de su empresa. Son multinacionales, son pues, empresas ya sí, multinacionales y entonces para poder llevar el control de sus equipos y de sus registros y para poder segmentar por países se utiliza este tipo de formato. Esto se va a aclarar mucho más cuando empecemos a ver las subredes. Básicamente lo que estoy mostrándoles es el formato que utiliza cada una de las clases, qué tipo de redes son las que utilizan este tipo de direccionamiento y que pues y ya cuando miremos las subredes vamos a ver básicamente cómo se puede separar ese tipo de información, cómo se pueden segmentar las redes para que no compartan recursos entre unas y otras. ¿Claro, señor Santiago? Sí, señor, muchas gracias. Con mucho gusto. Señor Jair, estaba haciendo una pregunta también.
Profe, sí, Señor. en la clase B, en el número de Hodge, ¿por qué me da 64.534? Perdón, profe, no entiendo esa parte. Porque recuerde que, miren, la clase B toma los dos primeros octetos para identificar la red y los dos últimos octetos para identificar los hosts. Entonces, si usted recuerda, esta dirección tiene 4 octetos, por eso les dejé esta imagen aquí. Recuerde que una dirección de red o una dirección de tipo IP tiene 4 octetos. Cada octeto está conformado por 8 bits. Entonces, las direcciones de la clase B, las direcciones de los equipos, de los hosts, se sacan mediante esta fórmula que está aquí, que es 2 elevado al número de bits del host. ¿Cuántos números de bits del host hay aquí? Miren que todas las direcciones, en total, aquí hay 32 bits. Y para el host, en este caso, para la red están dedicados los primeros 8. Y para el host están dedicados los primeros 16, perdón. Y para el host, los hosts están dedicados los últimos 16 octetos. Entonces, si usted hace esta fórmula, usted pone 2 a la 16, que son los octetos, y le resta 2. ¿Por qué 2? Porque recuerden que no se puede tomar ni la primera dirección ni la última dirección. No se puede tomar en este caso ni la 128.0.0.0.1 ni la 191.55.55.255. Normalmente no toma esas, no se deben tomar esas direcciones. Entonces usted hace 2 a la 16, que son estos octetos, y le resta 2. El 2 a la 16, ¿cuánto le da? 65.536. Y menos 2 le da 74.534, que son los equipos que se pueden conectar por cada una de las redes identificadas aquí. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Bien, importante que ustedes puedan hacer esas preguntas para poder resolver esas inquietudes, porque este tema de direccionamiento básicamente siempre nos toma un poquito pues, de tiempo y es importante que lo podamos entender de la mejor manera posible. ¿Listo? Ahora sí vamos a hablar de la clase C. La clase C, en el formato, comienza por los valores 110 y tiene el resto de bits de ese octeto y los dos octetos siguientes distribuidos para el direccionamiento de la red. Ah, bueno, había olvidado tanto de la clase B que identificáramos aquí, miren. Por eso es que el identificador de red son estos dos primeros números por estos dos primeros octetos. Por eso dice aquí, identificador de red son estos dos primeros. Y el identificador de estación son estos dos últimos. Aquí, igualmente, en la última dirección, el identificador de red va por estos dos y el identificador de estación por estos dos últimos. Ahora sí, en la clase C. En la clase C el formato es este, comienza por 1, 1, 0 y de ahí en adelante los bits de ese octeto y los bits de los dos octetos siguientes identifican a la red. Todos estos tres octetos identifican a la red y solamente los últimos tres octetos, el último octeto, perdón, los 8 últimos bits identifican a los equipos, a los hosts. Entonces, el número de redes que se puede tener básicamente es 2 elevado a la 21. Si ustedes miran aquí, todas estas eres suman 21, más estos 3 bits de aquí serían 24, ¿cierto? Serían 24, pero nosotros debemos necesariamente comenzar por 1, 1, 0. Cuando arrancamos por 1, 1, 0, estamos garantizando que el valor primero sea 192. Si todos estos son ceros, esto va a sumar el 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Todos estos ceros hasta acá, todos estos valores van a dar el valor primero en este octeto 1, 1, 0. Y estos otros 5 ceros nos dará en binario
Por aquí tenía la muestra. Voy a colocar por aquí el valor para que lo podamos ver, para que lo podamos identificar. 1, 1, 0. 0, 0, 0, 0, 0. Mire, nos da 192. ¿Cierto? Aquí simplemente estoy haciendo la operación de identificar cuáles son estos ceros de aquí. Entonces, en estos dígitos, pues no tengamos en cuenta esto que dice ahí encima, sino solamente esto de aquí. Voy a colocarles esto en un relleno oscurito para que no lo tengamos en cuenta. Miren que esta dirección comenzando en 1, 1, 0 y con lo demás en ceros, entonces nos identifica la red 192, comenzando en 1, 1, 0. Si nosotros la comenzamos en 1, 0, 0, 0, miren que comienza en 128. Como les decía, la dirección 128 es de clase B. Por eso, en la red clase B, se comienza por 1, 0. Tenemos que la dirección 1, 0, 0, 0, 0, 0 nos da 128. Y la dirección 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 nos da 191. Nos da 191, que es este valor de aquí mismo, 191. Por eso la clase B va desde 128 decimal hasta 191. Porque esta combinación de números nos da desde el 128 hasta el 191. Estas direcciones. La clase A, recuerden que comienza necesariamente por 0. Entonces sería el primer valor 0 y puede llegar hasta 1, 1, 1, 1, que nos da 127. Por eso está aquí desde 000 hasta 127, el identificador de red, ¿cierto? Es en el primer octeto. Entonces, por eso es que dice que en la clase C comienza por 1, 1, 0. Si nosotros ponemos todos los demás ceros, mire que él comienza en 192 decimal. Por eso habíamos hecho la conversión de decimal a binario y de binario a decimal. Arranca en 192, mire. 1, 1, 0 y el resto son ceros, ¿cierto? La primera dirección de la clase C es 192. Y la última les da en 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Mire que da 223. Que es este valor que está aquí, 223. 255 o 55. Y en la clase C, estos tres primeros octetos identifican a la red. Entonces nosotros hacemos en la operación 2 a la, bueno, esta es la clase B, la clase C. 1, 1, 0, miren aquí está, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Entonces 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 nos da 2 a la 21. Entonces 2 a la 21, esto nos da un total de 2.097.152 redes. Podemos conformar esta cantidad de redes. Y el número de hosts por red, básicamente, recordemos, son 21, las eres más estas tres que hacen parte de la red también, serían 24. Y tomar 32 menos este 24 nos da 8. Entonces el número de hosts por red es 2 a la 8 menos 2. Recuerden que no se puede tomar ni la última, ni la primera, ni la última dirección por cada una de las subredes. Entonces este 2 a la 8 menos 2 nos da 256 menos 2 igual a 254 hosts. Es decir, que podemos tener por cada una de las subredes hasta 254 equipos. Hay muchas entidades que utilizan este tipo de direccionamiento. Muchas, por ejemplo, la universidad que utiliza este tipo de direccionamiento. La Salazar Guerrera. Y es el que normalmente se utiliza para los hogares. Recuerden que por la máscara de su red, básicamente, el que no utiliza es 192.68.0.1, que es el que aparece, por ejemplo, identificado en la red interna. Hay pues empresas que utilizan otro identificador también de forma interna para un servidor dependiendo de la red que está trabajando. Y esto básicamente se utiliza, este direccionamiento, recordemos, es para poder tener en cuenta los recursos que se van a compartir dentro de la misma red. Por ahora lo vamos a ver vía números, lo vamos a ver pues en números cómo se identifican. En la próxima sesión realizaremos ya simulación, por ejemplo, con Packet Trace, para que nosotros miremos cómo se realiza el direccionamiento. Vamos a hacer el direccionamiento manual
y en el direccionamiento vamos a ver cómo compartimos, así estén conectados en la misma topología y físicamente los mismos equipos, todos los equipos estén conectados a una misma red, dependiendo del direccionamiento, nosotros podemos saber o hacer que algún equipo comparta recursos con determinados equipos, no con todos. ¿Listo? Entonces miren que de estas, las redes son 2.097.152 y ya miramos que la cantidad de hosts son 254 hosts en estas redes válidas. Estas son las direcciones IP válidas para los hosts, comenzando desde 192.0.0.2 hasta la 223.255.55.54. Pero recuerden que son 254 equipos por cada red que se pueden ver. No puede crear más redes, pues, con esos equipos. Y ahora, de cada una de estas redes, bueno, no voy a tomar ni la clase C ni la clase D porque no hay formato de hosts reservados. Básicamente aquí cometí un error. Debo eliminar esto de aquí, porque esta información aquí no corresponde. Estamos aquí en la clase D. En la clase C, ni en la clase D ni en la clase E ya no se toma eso porque no hay formatos para host. Son reservadas para lo que se llama multidifusión o multicast. Y las direcciones E están distribuidas para las clases E se distribuyen no están todavía asignadas, son para usos futuros. Como les había dicho, pues son para usos futuros. La clase D todavía no se tiene el uso de ese direccionamiento. Aquí está pues la bibliografía que se ha utilizado como referencias para lo de la clase y vamos a continuar entonces con las subredes en la clase C, básicamente, que es la que más se utiliza. El direccionamiento clase C es el que básicamente más se utiliza. Entonces aquí el color de relleno lo voy a quitar. Este 223 básicamente lo voy a ocultar porque no es necesario. Esto que quería que lo veamos para que miren ustedes la dirección. Sino que les voy a indicar las direcciones. Miren que en el caso primero que les había dicho, básicamente con la clase C, en la máscara de su red 255, 255, 255, recuerden que estos tres primeros dígitos son para la red y este último dígito nos reporta la cantidad, el número de equipos. Cuando nosotros tenemos en una subred esta dirección 255.255.255.0, que no sé si ustedes la han visto, voy a ver si puedo ver, por ejemplo, en la máscara de subred, el direccionamiento que tengo aquí internamente. Bueno, voy a verlo por otro lado. Pues no debería, pero bueno, pues vamos a revisar la configuración del adaptador simplemente, o desde acá afuera. Aquí le voy a dar que me muestre los detalles. Mire que los detalles, la máscara de subred, internamente, él utiliza la dirección IP versión 4, 190.168, en este caso 0.12, y la máscara de subred siempre le da la dirección básicamente 255.55.55.0. Es decir, el router que estoy utilizando aquí en el hogar no me está segmentando la red, no la estoy segmentando. Entonces el router, en este caso, el router es inalámbrico, no me está segmentando la red, pero yo lo puedo tener en un servidor. Entonces el servidor, si yo le asigno, por ejemplo, esa máscara de subred, le estoy diciendo al servidor que no estoy segmentando la red, no la estoy dividiendo, al decirle .0. ¿Listo? Entonces, en este caso, como les estaba mostrando, tenemos que si nosotros decimos que la clase C es 255, 255, 255, 0, entonces aquí estamos diciéndole que
no vamos a segmentar esa red y vamos a utilizar 2 equipos por cada subred. Es decir, podemos utilizar, por ejemplo, en la red, supongamos los valores 192.168.0. Bueno, aquí estamos con 192.168.0.1, que sería la dirección del primer equipo, hasta 192.168.0.255, ¿cierto? Si nosotros vemos desde aquí, desde el 255 menos 1, nos da ¿cuánto? Hasta el 255. Desde el 1 hasta el 255 nos daría ¿cuántas direcciones hay aquí? 255, ¿cierto? Pero recuerden que no podemos utilizar el 1, porque el 1 nos identifica básicamente la red. Podemos utilizar desde el 2. Y estamos quitando uno de los 256, entonces nos quedan 255. Y no podemos utilizar el último, sino que debemos llegar hasta el 254. Entonces aquí estamos utilizando básicamente 254 direcciones, que en teoría son 252. Si nosotros lo vemos aquí, son 2 menos, serían 252, sí. No serían, pues tenemos básicamente 256 direcciones, ¿cierto? Ahora, si nosotros decimos, pues estas son una de las posibilidades que tenemos en la clase C, de conectar 256 equipos por cada una de las subredes, por cada subred. La otra posibilidad que tenemos es esta, que nosotros tengamos básicamente, bueno, quería mostrarles esto también. Nosotros tenemos los equipos por cada subred, son 256, básicamente se encuentra como en el caso del último dígito de la máscara de subred se define por esta función. Básicamente nosotros tenemos 256, que son la cantidad posible de combinaciones, y aquí tenemos 2 elevado a la x. Este x es un factor que va desde 1, desde 0 hasta 8. Si nosotros lo tenemos, o desde 1 hasta 8, si nosotros lo tenemos en 1, ¿por qué hasta 8? Porque son 8 bits básicamente los que podemos tener en combinación. Si nosotros tenemos 2, por ejemplo, a la 8 nos da 256, ¿cierto? Entonces tener 256 menos 256, que es el factor de conversión, 256 menos 2 elevado, en este caso a la 8, nos da 0. Este 0 es el que va aquí. Este 0 nos quiere decir que no hay segmentación de subred. Ahora, si yo cojo uno de estos valores y lo convierto a 0, me queda el valor de x en 7. Entonces tendría 2 a la 7. Por lo tanto, yo tomo el 256 menos 2 a la 7, nos daría 128. Entonces, esa es la otra posibilidad, que yo pueda tener en una máscara de subred el valor 255.255.255.128. Si yo lo tengo así, entonces yo puedo crear 2 subredes. En la misma área, si tenemos una red LAN, por ejemplo, en la universidad, tenemos 2 redes LAN grandes, entonces podemos crear, por ejemplo, si nosotros ponemos esta máscara de subred terminada en 128, en el direccionamiento, entonces nosotros podemos compartir recursos solamente en 2 subredes. ¿Por qué en 2 subredes? Porque el número de subredes aquí estamos dividiendo. Si nosotros tenemos el 128 en la máscara de subred, esto nos indica que podemos tener 128 equipos por cada subred. Esto se calcula siendo 256 menos este valor de la máscara de subred. El 256 menos el valor de la máscara de subred nos da 128. Entonces podemos tener 128 direcciones. Recuerden que no tomaría ni la primera ni la última. Que sería, por ejemplo, desde el 128, 192.168.0.2 hasta la 192.0.168.0.128. Y la siguiente arrancaría desde 192.168.0.129 hasta la 192.168.0.254. Serían nosotros 128 equipos.
En este caso, entonces, tendríamos dos subredes. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, que tuviéramos, que hubieran solamente en la universidad dos programas o dos facultades. Entonces, tendríamos solamente conexión de 128 equipos para una facultad y 128 direcciones para la otra facultad. Pero entonces los equipos de una facultad no pueden verse con los equipos de la otra facultad. Por lo tanto, entonces podemos hacer este direccionamiento de manera que al tener esta segmentación, no vamos a hacer que los 128, vamos a garantizar que los 128 equipos de una subred no miren recursos de los 128 equipos de la otra subred. El otro caso es si nosotros tenemos, por ejemplo, ceros aquí. Entonces ya tenemos el valor 6. El valor de 2 se nos convierte en 6. El valor de x toma el 6, entonces tenemos 64. Entonces aquí nosotros hacemos 256 menos 2 a la x menos 64, nos daría 192. Entonces, cuando nosotros tenemos que en la máscara de subred el último dígito es 192, le estamos diciendo que ahora en esta red vamos a implementar en esa máscara, nosotros estamos diciendo que vamos a colocar 64 equipos por cada subred y que vamos a hacer 4 subredes. Entonces, de esa manera, comenzando desde la dirección 2, vamos a ver que en la primera subred se nos toman desde el equipo 2 hasta el equipo 64, del 65 al 128, y de así sucesivamente contando 64 direcciones. Esto podemos comenzar desde la 1, ¿cierto? Desde la 1, pero recuerden que la 1 básicamente no se asume porque pues, puede ser el identificador, por eso es el identificador de la subred. Básicamente siempre es el primero o el último dígito, el identificador de la subred. Si ustedes hacen esa conversión, por ejemplo, de la máscara, van a darse cuenta que en la máscara frente a la dirección les da el identificador de la red o lo que se llama puerta de enlace. Por eso uno de ellos se queda llamando siempre puerta de enlace. Es el 1, de ahí pues para la siguiente subred sería el número 65 del identificador de la siguiente subred, pero eso ya lo vamos a ver, como les dije, en la próxima sesión. Necesitamos hacer una práctica un poco extensa de este tipo de direccionamiento. Por eso básicamente en este caso solamente les estoy hablando de direccionamiento y en la próxima sesión empezaremos a trabajar con la parte práctica. Y de hecho, quisiera pues que el quiz lo hagamos el miércoles, iniciar con el quiz, porque pues básicamente en la clase me gusta iniciarlas con el quiz, para que salgan del quiz de una vez y hagamos la práctica pues del direccionamiento. Entonces tenemos aquí 64 equipos por cada subred y 4 subredes, ¿cierto? Entonces recuerden que se tomarían las direcciones por cada subred. De la 1 al 64, después del 65 hasta 128, después del 129, así se segmentarían los equipos. En el siguiente caso, en el 5, por ejemplo, si el factor x toma el valor 5, entonces 2 a la x nos daría 32, 2 a la 5 es 32, y tener 256 menos 32 nos da 224. Entonces, claro, señor Juan Esteban, si yo alcanzo pues a terminar el video ahora y a renderizarlo, pues se los alcanzo a publicar. Pregunta pues Juan Esteban Buitrago que si les puedo colocar el video del viernes y el de esta clase para que lo puedan ustedes repasar. Listo, por supuesto. Sí, señor. Yo se los publico en las clases de mis aulas. Y tratar de colocarlos en la plataforma también virtual. ¿Listo? Entonces, como les decía, con mucho gusto, el factor 256 menos 2 elevado a la x, en el caso de que el x sea 5, entonces nosotros podemos decir que tenemos un número 224. 256 menos 2 a la x. 2 a la x, 2 a la 5 nos da 32, esto da 224. Usted, básicamente, uno diría, bueno, si yo le coloco, por ejemplo, este valor, 225, cualquier otro valor, miren que nos dan valores decimales. Si le colocamos 226, nos da otro valor decimal. Entonces, se debe trabajar es con números enteros. Por eso, básicamente, estamos trabajando con estos factores de conversión en los equipos, en las subredes y en los equipos que debe haber por cada una de las subredes. Entonces, en el caso que nosotros tenemos 256 menos 2 a la 5, que es 32,
nos da 224. Entonces, si nosotros a la máscara de subred le ponemos en el último dígito de la clase C, 224, le estamos diciendo a la red que tenemos 32 equipos por cada subred y que vamos a tener 8 subredes. Este caso se puede dar en el caso de las aulas de informática, por ejemplo, de la universidad. Los pues, que coordinan las redes pueden tomar y pueden colocar, y de pronto ustedes lo han visto. Si ustedes verifican, por ejemplo, de máscaras de subred en algún direccionamiento en su empresa o en la empresa que trabajan, o si lo verifican, por ejemplo, en la universidad, pueden darse cuenta que a veces en la máscara de subred aparece el valor 224 de último. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente puede haber 8 subredes con ese direccionamiento, con el mismo direccionamiento 192, 168. O sea, se pueden tomar todas estas direcciones, 256 direcciones. Pero en estas direcciones se van a compartir recursos cada 32 direcciones. Es decir, que cada 32 equipos pueden compartir recursos internamente. Es como si ustedes por cada aula de informática tuvieran, por ejemplo, una impresora. Y solamente los equipos de esa aula pueden imprimir o hacer uso de esa impresora. Y en la otra sala hay otra impresora, entonces solamente los otros equipos de esa otra sala pueden hacer uso de esa otra impresora. Cada 32 equipos. Entonces las direcciones irían, por ejemplo, desde la 1 hasta la 32, pues pertenecerían a una subred. Desde la 33 hasta la 64 pertenecerían a la otra subred. Desde la 65 hasta la 96, por ejemplo, pertenecerían a otra subred. Así sucesivamente se pueden conformar hasta 8 subredes con este direccionamiento. Después se puede pasar a la 1, sí, claro. Desde la 1.1 para la subred, por ejemplo, ya no estaríamos utilizando la subred de 192.68.0, sino la .1. Recuerden que podemos utilizar desde la combinación desde 192.0.0.0 hasta la 223.255.255. Si nosotros recordamos, en la diapositiva son 2.097.152 redes que podemos formar, podemos armar, cada una con 254 equipos. Y los 254 equipos se pueden segmentar de la forma como lo estamos viendo. Si nosotros dejamos la máscara 0, si la dejamos 128, si la dejamos 224, en el caso que dejemos la máscara de subred con 224, en el último número le estamos diciendo que hemos hecho la operación 256 menos 2 a la 5, que es 32, entonces tenemos 224, que tenemos 32 equipos por cada subred y que tenemos 8 subredes en total, para solo el direccionamiento desde 192.168.0.1 hasta el 254. Recuerden que estos tres primeros valores definen la red, ¿cierto? Si nosotros, lógicamente, colocamos en la misma universidad el direccionamiento 1.1 hasta el 1.254, recordemos que en este caso, estos tres primeros valores son los valores de la red. Igual tampoco se van a ver con por ejemplo, con las otras 8 subredes anteriores. Ahí, si nosotros utilizamos esta máscara de subred, seguimos conformando otras 8 subredes de 32 equipos por cada subred que no se van a ver tampoco con la anterior red. Estamos segmentando las redes. Estamos haciendo que los recursos solamente se puedan ver entre una cantidad de equipos de una subred y no que se vean en su totalidad con otras subredes. Por eso les decía que este tipo de direccionamiento es muy utilizado, por ejemplo, para cuando ustedes hacen aulas de informática, porque son pues 32 equipos. Básicamente, pues por poder tener 30 equipos, en la universidad tenemos 30 equipos por sala, ¿cierto? Entonces, para compartir recursos de forma solamente en el aula, podemos hacer este tipo de direccionamiento. Y básicamente es el direccionamiento que se utiliza en los hogares, ¿cierto? Pero los hogares no nos hacen segmentación de red, no hay necesidad de hacer. No hay necesidad de hacer segmentación de red. Entonces, 32 equipos con 8 subredes. En el caso que tengamos 2 a la 4, el otro factor, que solamente pues hayan 4 dígitos, entonces 2 a la x sería, el factor x sería 4, 2 a la 4 nos daría 16,
256 menos 16, que es 2 a la X, nos daría 240. Entonces deberíamos colocar 240. Cuando nosotros tenemos una máscara de subred con este valor último, 240, estamos diciéndole a toda la red que vamos a conectar 16 equipos por cada subred. Esto la capa de red lo entiende. Por eso ese direccionamiento básicamente está directamente en la capa de red, en la capa de transporte. Entonces, este valor 16, aquí estamos diciendo que vamos a hacer 16 equipos por cada subred y que vamos a hacer 16 subredes. Si estos factores ustedes los multiplican, vean, nosotros hacemos, por ejemplo, la multiplicación de este 16 por este 16, ¿cuánto nos da? 256, la cantidad de direcciones que tenemos aquí. Si nosotros, miren, cambiamos el direccionamiento, 32 por 8, también nos da 256. Esto es 64 por 4, nos da 256. Miren que todas estas multiplicaciones nos dan 256, que son la cantidad de direcciones que podemos colocar. Entonces, en el caso 2 a la 4, podemos tener 16 equipos por cada subred, hasta 16 subredes, que son las que se pueden utilizar, por ejemplo, a nivel administrativo de la universidad. Digamos en algunas sedes, o en alguna, pues en alguna empresa, que pueda tener desde la dirección 1 hasta la 16, después desde la 17 hasta la 32, de ahí pues de la 33, etcétera, etcétera, pues ir subiendo cada 16 direcciones para que se puedan compartir recursos entre esos equipos. En el siguiente direccionamiento, miren, si nosotros tenemos 2 a la 3, entonces eso nos da 8, 256 menos 8 nos da 248, entonces si colocamos en la máscara de subred el valor 248, vamos a colocar hasta 8 equipos por cada subred. Esto pues es ideal a nivel administrativo en una oficina, ¿cierto? Si nosotros, ahí lo que les decía, por ejemplo, tenemos funcionarios de una oficina de contabilidad, tenemos otros funcionarios de una oficina de recursos humanos, tenemos otra oficina de, por ejemplo, de bienestar institucional. Entonces, podemos hacer un direccionamiento con esta máscara de subred, de manera que solamente puedan compartir recursos para que garanticemos que se compartan recursos solamente entre esos equipos de esa subred. Si ustedes ven en una oficina, por ejemplo, que en una oficina pueden ver la impresora que está de otra oficina o que están por los grupos de computadores de una oficina y ustedes pueden visualizar que se están compartiendo recursos de otra oficina y que desde esta oficina X se puede ver uno de los equipos o se puede ver la información de la oficina Y, es porque no hay una segmentación de red, no hay una máscara de subred. Entonces, políticamente, ¿qué es lo adecuado? Pues, por seguridad de la red, hacer una segmentación hasta de 8 direcciones, por ejemplo, en la oficina, de manera que si vemos que en cada oficina hay en unas 5 equipos, en otra hay 3 equipos, en otra hay 4, en otra hay 7, pues 7, digamos que sean muchos, que sean 6, entonces nosotros podemos, básicamente serían 6, entonces nosotros podemos hacer una segmentación de red de este tipo, para garantizar que por cada oficina no se involucren, por ejemplo, recursos de otra oficina, que una impresora de una oficina que le estén compartiendo red con los funcionarios de esa sola oficina y que solamente puedan trabajar ellos, que no puedan trabajar los de la otra oficina. Los de la otra oficina solamente comparten su impresora entre los computadores de esa otra oficina y no lo pueden compartir con otra oficina. Entonces, en este caso, podemos hacer el direccionamiento de red. En este caso, podemos tener 8 equipos por cada subred y hasta 32 subredes utilizando esas 256 direcciones. De esa manera, bueno, ya viendo los otros casos, pues que son muy inusuales, pero que se pueden dar, aquí en este caso tendremos 2 a la 2, nos daría 4, en este caso sería 256 menos 2 a la 4, que nos da 2 a la 2, perdón, que 4 nos da 252, entonces si utilizamos 252 en el último dígito de la máscara de subred, le estamos diciendo a esa red que vamos a utilizar 4 equipos solamente por cada subred y que podemos utilizar hasta 64 subredes. Entonces estas direcciones básicamente irían de la 1 a la 4 en una subred, de la 5 a la 8
en otra subred de la 9 a la 12, en otra subred de la 13 a la 16, así sucesivamente. Pero si nosotros sabemos que no podemos utilizar ni el primero ni el último dígito, nos quedarían solamente 2 equipos. Eso básicamente, si nosotros queremos pues, proteger mucha información con mucha seguridad, podríamos darle a una subred este direccionamiento para que solamente puedan compartirse 2 equipos de información en una subred pequeña. Si ya utilizamos en el último valor el 1, entonces ya básicamente vamos a tener 2 equipos por cada subred, pero pues estas 2 básicamente son direcciones reservadas, por lo tanto necesitarían 128 subredes, por lo tanto este caso básicamente no se nos da. Y en el caso de tener 2 a la 1, y en el caso de tener 2 a la 0, con la 1, básicamente la máscara de subred sería 255, 55, 55, 255. Si nosotros tenemos esta máscara de subred, estamos diciendo que básicamente ese equipo no se va a conectar con ningún otro. Que no puede haber subredes y que ningún equipo del resto de la red que haya conformada, al tener esta máscara de subred nosotros en un equipo, básicamente vamos a decirle que no se va a compartir recursos con ningún otro equipo de esa misma red. ¿Claro hasta ahí? ¿Todo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, muchachos, entonces si no tenemos más preguntas, básicamente esta información es lo que necesitaba que trabajemos hoy. Señor Alexis. Profe, yo sí tengo una pregunta y me perdí un poco en un momento en la clase. ¿Cómo se diferencia eso de la subred y equipos de cada subred? ¿Eso se hace con el primero o con el último dígito del octeto? Pues de los diferentes... eso le voy a hacer yo. La clase, perdón, el primer octeto, lo primero que me determina es el tipo de red que se está usando, ¿cierto? Correcto. Y el último me identifica cuántos equipos están en esa red. Pero dependiendo de la clase. Los que están en gris, este primer octeto me identifica el número de la red, ¿cierto? Este es solo primero. En la clase B son los 2 primeros, los que me identifican la red, y los 2 últimos me identifican los equipos. O sea, si nosotros decimos 128.0, .0.0 es un equipo clase B que pertenece, es un direccionamiento clase B, y el equipo pertenece a la red 128.0. Listo, ahora colóqueme el Excel, por favor. Ajá. Cuando estoy por decir, tomando un ejemplo, la red 255, 255, 255, un amigo ingeniero de telecomunicaciones me estuvo explicando. Si yo tomo desde la punto 2, que es la hábil, hasta la punto 254, esa es la cantidad de equipos que le caben a una red, pues a esa subred. Y se conoce como subred como la clase, ¿cierto? No, bueno, en fin, la clase pues es una división de la red, ¿no? Desde el valor 0.0.0 hasta este valor 247, que se va subdividiendo pues en valores de direccionamiento, desde el 0 hasta el 127. Ahí lo tengo claro. ¿Señor? Yo lo que no tengo claro es eso de la subred. Sí, O sea, lo de la subred es básicamente la segmentación. La subred es una segmentación de la misma red. Si nosotros tenemos, pues, y eso va en el tipo de direccionamiento que no puede ejecutar. Lo que les digo aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos en el factor 2 a la 5, les estaba mostrando los casos en los que se puede dar. Que nosotros tengamos 0, que nosotros no pues, que tengamos, el primer caso es este. Nosotros podemos tener en una subred 256 equipos. ¿Qué es lo que nos está diciendo la teoría? Podemos tener 256 menos 2, son 254 hosts. Es el caso que ocurre en una clase C. En una red clase C usted puede hacer que solamente hasta un máximo de 254 computadores compartan recursos, no más. Y ya les estaba explicando cómo puede usted hacer segmentación de esa subred, cómo puede hacer usted que se puedan compartir recursos entre menos cantidad de equipos para que se puedan compartir entre oficinas. Lo que ocurre es que lo estamos viendo de forma teórica. Al mostrárselos de forma práctica, van a darse cuenta ustedes que
cómo se hace la segmentación de la red. Pero pues para hacer esa actividad sí necesitamos básicamente toda la clase completa. Ah, listo, profe. No, de todas maneras, yo mañana vuelvo porque hay cosas que no entendí ahora. Igual el tema de la virtualidad a veces hace que usted vaya muy rápido y uno aquí entretenido tomando nota también se pierde. De todas maneras, Ah, bueno, sí, yo en grabo eso tiene razón. En yo eso grabo tiene la razón clase y y yo eso de pronto mañana sí la pues vuelvo a iba ver. muy rápido. Señor. No, yo diciéndole que yo mañana, de todas maneras, yo vuelvo y la veo. Listo. Sí, pues me comprometo con ustedes a subirles esta clase ahora mismo, para que la Listo, puedan profe. tener Yo le presente. agradezco. Esta es Gracias por la tomarme la anterior, duda. para que ustedes puedan tenerla presente. Gracias por sacarme de la duda, profe. Señor, con mucho gusto. ¿Listo, muchachos? Entonces, bien, no siendo más, les agradezco su asistencia. Ya nos vemos entonces el miércoles. Recuerden, comenzaremos con el quiz y seguidamente realizaremos pues, una visualización práctica con el programa, con el Packet Tracer, para poder revisar cómo funciona esta parte de la segmentación. Retomaremos esto para que miremos ya pues de forma simulada cómo se hace cómo trabajan los computadores mediante una subred de este tipo, pues haciendo una segmentación de red. ¿Listo? Les agradezco su atención. Señor Carlos. Una preguntita, ¿los temas para el quiz siguen siendo los mismos o entra también parte de esto? Esto entra también porque es direccionamiento. Lo que no entra, Ok, ¿sabe qué? perfecto. Lo que no entra, sí, esta parte es direccionamiento. Lo que no entra es señal digital, porque no lo hemos podido ver. Gracias, Carlos, por la aclaración. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Hay alguna otra duda, alguna otra pregunta? Gracias, profe. Feliz noche. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, muchachos. Entonces, que les vaya muy bien, cuídense mucho y que tengan una feliz noche. Profe, gracias. Usted también tenga una buena Listo. noche. Muchas gracias, muchachos. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche.